Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Cogemos lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 14. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el abrigo. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, en este caso sería el cuerpo de la espalda. Sujetamos la pieza de patrón en el doblez y la vamos a recortar alrededor. En este caso, como es cuadro, es importante que vayáis cortando justo la línea del cuadro. Continuamos con el cuerpo del delantero y situamos esta pieza de patrón a la misma altura del cuadro que la anterior, es importante. Sujetamos con alfileres y también la recortamos alrededor, la pieza del delantero. Continuamos con la manga baja, doblamos el tejido. Colocamos la pieza de patrón con alfileres e igual la recortamos alrededor. Es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Continuamos con la manga alta, igual doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, sujetamos la pieza de patrón encima y la recortamos alrededor. Continuamos ahora con la vista y hacemos lo mismo, doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón encima y la recortamos alrededor. Este es el escote de la espalda, doblamos el tejido y colocamos esta pieza justo en el doblez y la recortamos alrededor. Esta es la pieza del corte que lleva el cuerpo del delantero, que se corta al bies, doblamos el tejido en diagonal y la recortamos también alrededor. Continuamos con el corte que lleva la espalda, doblamos el tejido así en diagonal y la colocamos justo en el doblez del tejido. Sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Continuamos con el cuello, igual en el doblez del tejido, colocamos lo que es la pieza del cuello tirilla y la recortamos alrededor. Esta pieza se cortaría 2 veces, entonces la volvemos a cortar otra vez de nuevo. Justo en el doblez la volvemos a colocar. Damos los piquetes o aplomos antes de quitar las piezas de patrón de encima del género. Vamos a cortar la parte de abajo del abrigo que va en pelo, esta sería la espalda. Doblamos el tejido a la mitad, colocamos la pieza de patrón encima y recortamos alrededor. Volvemos a hacer lo mismo con la espalda, con el delantero, doblamos el tejido, colocamos la pieza de la falda encima y recortamos alrededor. Y ya de pelo nos queda por cortar lo que es el bajo de la manga, que esta sería la pieza que lleva la manga. Igual doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, sujetamos encima el patrón y la recortamos alrededor. Continuamos con el forro. Doblamos el tejido a la mitad y vamos a cortar el cuerpo de la espalda. Fijaros que yo he separado del doble del forro como 2 centímetros del borde, porque tenemos que dejarle un pequeño pliegue atrás en la espalda para que tenga movimiento, y justo donde acaba el patrón le damos unos piquetes. Damos piquete también a las sisas y ahora ya continuamos cortando lo que es el cuerpo del delantero. Doblamos el forro, colocamos la pieza de patrón y recortamos alrededor. Vamos a continuar cortando ahora la manga baja.
Doblamos el forro, colocamos la pieza de patrón encima y vamos a recortar alrededor esta pieza del patrón. Continuamos con la manga alta de forro, igual doblamos el tejido, colocamos la pieza encima y recortamos alrededor. Descontamos el bajo de la falda del abrigo, del pelo, de la tela que estamos haciendo, para cortar ahora el forro de la parte de abajo. Colocamos justo en el doblez del forro la espalda de la falda y la recortamos alrededor. Doblamos el forro del delantero, colocamos la pieza de patrón encima y recortamos alrededor. Vamos a continuar cortando ahora lo que es la entretela. Doblamos la entretela al ancho de la pieza que estamos cortando y vamos a cortar la manga baja de la manga. La cortamos de entretela. Todo alrededor cortamos esta pieza. La parte de la manga alta vamos a cortar como la parte de arriba de la corona, que sería esta pieza. La tenemos que cortar del patrón como a 4 centímetros de ancho más o menos. Alrededor cortamos esta pieza. Marcamos también, si queréis, lo que es la espalda en el cuerpo del abrigo y cortaríamos lo que es la parte de la pieza que lleva el corte y esta pieza de parte de arriba de la espalda. Las colocamos en el doblez y las recortamos alrededor. Continuamos cortando también la pieza del corte del delantero, que también la cortaríamos en entretela. Ese es el delantero, igual en tejido doble o en entretela doble. Cortamos esta pieza de entretela. Continuamos con la vista, aunque cambio de color, cortaríamos la entretela toda igual. La cortamos también la vista de entretela, la vista de la espalda también la cortaríamos de entretela. Está indicado en la revista las piezas que lleva de entretela. Y el cuello también lo cortaríamos de entretela. Y ahora ya vamos a coser. Lo primero que vamos a empezar es a colocar el cordón que lleva de adorno. Este sería la espalda y justo en el borde vamos a colocar el bies con cordón. La entretela veis que ya está entretelado nuestras piezas, la espalda y el corte de la espalda. Encaramos los derechos y vamos a coser esta pieza también encima del cordón. En el delantero hacemos lo mismo, colocamos justo en la costura el bies con cordón en ambos lados. Cogemos los cortes del delantero, igual encaramos los derechos y los cosemos justo encima también del cordón. Tenemos ya entretelado lo que es el cuerpo del delantero y el corte que lleva. Con la plancha lo pegamos. Ese sería nuestro delantero. Cogemos la cremallera, la encaramos y coseríamos un lado de la cremallera en un lado del delantero y luego el otro en el otro lado. La apoyamos justo en el borde de la costura. Ese es un lado y el otro se cose igual. Nos llegaría justo al centímetro. Encaramos ahora el cuerpo del delantero con el de la espalda. Coseríamos un costado, el hombro, el otro lado igual, coseríamos el costado y luego el hombro. Lo primero que tenemos que hacer en el abrigo es pegar las entretelas, tanto del cuerpo como de la manga. Vamos a empezar a coser. Fijaros que me he puesto una patilla lateral para colocar el bies con cordón.
Vamos cosiéndola al borde. Lo situamos justo en la costura y vamos cosiéndola al centímetro. Ese sería la espalda. Perdón, ese es el delantero y este es el otro lado del delantero. Cogemos los cortes, colocamos encima, encarando el derecho y cosemos justo también al borde del bies con cordón, justo al borde del cordón. Vamos cosiendo también la otra pieza. Vale, ya tenemos los dos delanteros hechos. Y ahora vamos a hacer la espalda. Igual, apoyamos el bies justo en el borde de la costura y vamos cosiéndolo aproximándonos todo lo que podamos al cordón. Colocamos ahora el corte encima, encaramos los derechos y cosemos el corte justo también al borde del cordón. Esta sería la espalda, que ya le hemos cosido el corte. Vamos a colocar ahora la cremallera, el delantero. Empezamos por la parte de arriba. Vamos apoyándola en la costura y la vamos cosiendo aproximándonos a los dientes con el presetelas lateral. Llegamos hasta abajo. Fijaros que queda el centímetro suelto, o sea, lo que es libre, para poder luego coser la otra pieza de la falda. Este sería el otro lado de la cremallera, igual. Empezamos a coserla dejando el centímetro hacia abajo. Pasamos el cursor hacia abajo si os molesta al coserlo. Y vamos apoyando la cremallera justo en la costura, en el borde de la costura. Y nos vamos aproximando a los dientes con la patilla lateral. Encaramos los derechos del cuerpo del abrigo. Cosemos un costado. Fijaros que la cremallera, fijaros que la costura del corte la hemos planchado. Cosemos el hombro, el otro hombro, y por último terminamos de coser el otro costado. Este sería nuestro cuello. Cogemos el afinado y lo vamos a marcar con un bolígrafo, un rotulador en este caso. Marcamos alrededor por donde tenemos que coser. Este sería un lado. Le volcamos y marcamos el otro lado. Importante que marque sobre todo la parte de arriba para que quede bien la forma. Encaramos con el derecho del otro lado del cuello. Marcamos el lado que lleva la entretela. Y le vamos a coser alrededor. Empezamos a coser por el lado de la entretela y justo vamos cosiendo por donde hemos hecho la marca. En la parte curva vamos con cuidado para dejarle redondita la curva de arriba. La adaptamos con la mano para que no haga bolsa. El otro lado igual, vamos cosiendo despacito y haciendo la forma para que quede redondita igual, un lado y el otro lado. Recortamos ahora el cuello todo alrededor, dejamos una costura como de medio centímetro. Le damos la vuelta hacia el derecho
Sacamos bien los bordes con los dedos, le tenemos que planchar. Y ahora por el lado donde está la entretela pegada, que sería el derecho del cuello, le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla, todo alrededor. Primero mejor plancharle y luego le pasamos el punto. Esta sería la parte de abajo de la falda del abrigo, que va en pelo. Encaramos los derechos y vamos a cerrar el costado. Este es un lado y este sería el otro lado de la falda, o de la parte de abajo del abrigo. Comenzamos a coser por la parte de arriba y cerramos un costado al centímetro de costura. Ese tejido arrastra un poco, o sea, tener cuidado al coserlo. Ponerle unos alfileres porque si no, cuando lleguéis al final tenéis siempre el de arriba más largo que el de abajo. Ahora vamos a colocar la parte de abajo al abrigo, encaramos derecho con derecho, hacemos coincidir la costura de costado de la falda con la parte del cuerpo de arriba. Llegaríamos ahí hasta el piquete del delantero, porque el otro lado ya es vista. Adaptamos el recorrido de la parte de abajo a la parte de arriba. En este caso igual, hacemos coincidir la costura del costado. Hallar los centros también de la espalda para hacerlos coincidir. E igual en el delantero llegaríamos justo hasta el piquete que marca el final de este, que sería luego la vista, que iría envuelto hacia el revés. Ese es el cuello que le vamos a colocar también. Por el lado del derecho colocamos el cuello encima. Empezamos justo en el borde de la cremallera, hacemos coincidir el piquete que tiene con el hombro. En el otro extremo igual, empezamos a coser justo en el borde de la cremallera el piquete del hombro y el centro del escote espalda con el centro del cuello. Le coseríamos así justo encima. Empezamos a coser la falda. Fijaros, por eso hemos dejado el centímetro antes para poder coser el cuerpo a la falda. Y empezamos a coser justo a la altura del piquete que marca luego la vista. Cosemos por el lado del cuerpo, que está entretelado, y así se va a deformar menos. Las costuras, fijaros que están abiertas. Vamos cosiendo y uniendo las dos piezas, la de arriba y la de abajo. Este es el otro costado y vamos cosiendo hasta el final. Llegamos al final y rematamos. Colocamos el cuello ahora, le situamos justo en el borde de la cremallera y le colocamos encima del escote. Vamos adaptándola a la forma curva que tiene el escote, abrimos la costura del hombro, hacemos coincidir el piquete que lleva el cuello, el piquete del centro del cuello con el piquete del escote de la espalda, que marca también el centro. Llegamos al final, igual nos tiene que dar justo al filo de la cremallera el cuello. Y ya rematamos. Esta sería la manga, encaramos los derechos y vamos a coser la costura más larga de la manga. Una vez que la tenemos cosida, vamos a colocar también un bies con cordón justo en el borde del bajo de la manga.
Y luego colocamos encima lo que es la pieza de pelo. Encima del bies colocamos esta pieza y dejaremos el cordón en medio. Y luego ya encaramos derecho con derecho y cerraríamos la manga de seguido. Empezamos a coser la costura en la parte de arriba de la manga y a 1 centímetro la cerramos. Esta costura la abrimos con la plancha y ahora le colocamos el bies con cordón. Apoyamos el bies justo en la costura, colocamos otra vez una patilla lateral para poder aproximarnos al cordón al coserla y colocamos el cordón en el bajo de la manga. La otra manga se hace igual que esta. Cortamos ahí ahora el bies sombrante. Cogemos ahora el pelo, lo situamos encima y lo vamos a coser. Coserlo mejor por el lado del género, que se deforma menos. El pelo es que se estira un poco al coserlo, entonces se deforma más y mejor que lo hagáis por el lado del paño. Vamos cosiendo, aproximándonos también al cordón para que quede cerradito. Doblamos ahora la manga. Fijaros que ya me he cambiado de patilla. Y vamos a cerrar la costura de la manga. Colocar los alfileres para que os coincida justo el corte. Ya llegamos hasta abajo y rematamos la manga. Ahora vamos a colocar al abrigo las mangas. Hacemos coincidir la costura de la corona con la costura del hombro, bueno, el piquete de la corona, mejor dicho, con el hombro. Ahora la costura de costado con la costura con el piquete de abajo de la manga. ¿Vale? Y ya vamos haciendo coincidir los piquetes de la sisa con los piquetes de la manga. Fijaros en la forma de la manga, siempre la costura larga va hacia atrás, llevan forma las mangas astre. Empezamos a coser por la parte de abajo de la manga y por el lado de la manga para poder ir adaptándola con los dedos. Si os hace falta pasar un pespunte a la parte de arriba de la corona, como queráis, este tipo de tejido se adapta muy bien, a lo mejor nos hace falta. Y vamos a ir haciendo coincidir los piquetes de la manga con la sisa, para saber que la estamos colocando bien. Vamos girando la manga y la vamos cosiendo. La otra manga la cosemos igual que esta. Comprobar que haya quedado bien. Y ahora vamos a continuar con el forro. Fijaros en la parte de arriba yo le he dejado una distancia, entonces le vamos a hacer un pequeño pliegue. En el cuerpo, en este caso yo he unido las dos piezas, tanto la de la parte de arriba con el corte, para sacar el forro de seguido. Montáis a 2 centímetros la pieza del corte de abajo y la parte de arriba del cuerpo, las montáis y sacáis el forro de seguido. Me refiero que no le cortéis los cortes, que si os veis que es complicado podéis cortar el corte y luego le hacéis una costura, no pasa nada tampoco. Este sería el cuerpo montado. Ahora cogemos las vistas que le hemos pegado a la entretela, encaramos los derechos y cosemos el hombro y unimos lo que es la vista del delantero con la vista de la espalda. Y la remallamos alrededor por la parte de fuera. Colocamos la vista así mejor abierto, con el cuerpo abierto. La situamos justo encima. Y la colocamos alrededor del escote. Y una vez que hemos colocado la vista es cuando ya cerramos el cuerpo del forro. Cerramos el costado y luego el otro costado. Esta sería la falda del abrigo.
encaramos los derechos, cerramos un costado y luego el otro costado. Ahora ya vamos a encarar y vamos a unir lo que es la parte de arriba con la parte de abajo. Hacemos coincidir el centro, la costura de costado y el forro. Fijaros que el forro no llega hasta el final porque luego está la vista de pelo. Tenéis que descontarla, está marcado en el patrón. Al forro de la falda tenéis que descontarle el bajo y la vista del delantero. Vamos a empezar a coser el forro, le hacemos un pliegue en la parte de arriba como de 4 o 5 centímetros y otro en la parte de abajo, también igual como 4 o 5 centímetros, le hacemos un pliegue. Vamos a cerrar los hombros, cerramos primero un hombro. Y luego el otro hombro. También hacemos lo mismo con las vistas, colocamos los derechos hacia el interior y cerramos un hombro de la vista y luego el otro hombro. Esta costura la abrimos con la plancha y remallamos alrededor por la parte exterior. Como veis está remallado. Ahora la situamos encima del forro por el lado del derecho y la vamos a sujetar alrededor. Primero el centro del delantero y ahora el escote. Hacemos coincidir las costuras y vamos cosiendo la vista encima del forro. La sujetamos por la parte exterior y luego también la sujetaríamos por la parte interior, se quedaría como encima sin que se moviera. Ahora giramos la máquina, ¿vale? En este caso he vuelto a empezar por el otro lado y sujetamos el forro también ahí, al borde de la vista. Lo vamos aplastando con la mano. Y sujetamos la vista todo alrededor. Lo planchamos y ahora ya cerramos el costado. Esta pieza del cuerpo, fijaros que lo repito otra vez, el corte está unido con esta pieza del forro del cuerpo del abrigo. Ahora cerramos lo que es el costado de la falda de forro. Cerramos un costado a 1 centímetro. Y ahora cerramos el otro lado también, a 1 centímetro. Cerramos lo que es la parte de abajo del abrigo o la falda, lo que es la parte que lleva de pelo. Colocamos ahora el forro encima del cuerpo. Hacemos coincidir la costura de costado y vamos a sujetarla a 1 centímetro. También hacemos coincidir el centro de la falda con el pliegue que lleva el cuerpo. Terminamos de coser sin llegar hasta el final y ahora vamos a colocar las mangas. Las vamos a cerrar igual que hemos hecho con el género y hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro, el piquete de la parte de abajo con la costura de costado, ¿vale? Los piquetes de la espalda con la espalda y los del delantero con la sisa del delantero. Igual que hemos colocado las de género, se colocan las del forro. Empezamos a coser por la parte de abajo, del costado y por el lado de la manga. Vamos cosiendo el forro. Si os hace falta pasar un pespunta a la parte de arriba de la corona, se lo pasáis. En este caso yo al forro se lo he pasado, ¿vale? Porque se adapta peor que el género. El género es un tejido que se adapta muy bien, pero el forro seguramente os haga falta pasar un pespunta a la parte de arriba de la corona para poder adaptar la manga a la sisa.
La vamos cosiendo, haciendo coincidir los piquetes. La otra manga la cosemos igual que esta. Vamos a colocar ahora el forro al género. Fijaros, hacemos encarar los derechos y vamos a coser el forro de la falda al género. Doblamos la vista por el piquete que está marcado. Hacemos coincidir la costura de costado. Y vamos a coser así en inclinación, inclinado, como de más a menos. Este sería el bajo de la espalda, que vamos a coser también el forro al género. Continuamos con la vista. Doblamos la vista por el piquete y hacemos coincidir las costuras del costado de la parte de abajo. Vamos a coser desde la altura del piquete que está marcado justo hasta al costado, como en diagonal, y luego ya le daríamos la vuelta. Esto sería la parte de abajo. Ahora os explico la parte de arriba. Fijaros, la vista la doblamos y la hacemos coincidir con la vista del pelo, y continuamos ahora con lo que es el centro del delantero. Levantamos lo que es la pestaña de la cremallera y vamos a coser el forro. Hacemos coincidir la costura de los hombros, del género y del forro. Fijaros que el derecho está hacia el interior, ¿vale? Encaramos también el derecho, le coseríamos el forro por el escote, levantamos otra vez lo que es la cremallera, coseríamos el forro a la cremallera. Esa es la vista de la falda, que la coseríamos justo al trozo de la vista de género. Vale, este es el forro, y coseríamos el forro también a la vista del pelo. Ahora cogemos las mangas, cogemos las costuras, esta la de abajo, hacemos coincidir la costura por la parte del revés, y ahora llegamos a la boca manga y encaramos derecho con derecho. Giramos las mangas y hacemos coincidir el derecho y coseríamos el forro alrededor del bajo de la manga de pelo. Esa es una manga y esta sería la otra, y hacemos lo mismo. Cogemos las costuras, ¿vale? Las hacemos coincidir y ahora, ¿veis?, las giramos, haciendo coincidir el derecho. Vale, vamos a empezar a coser ahora por la parte del pelo y por el lado del forro. O sea, este sería lo que es el centro del delantero. Vale, metemos por la parte de arriba, este sería el bajo. Llegamos hasta abajo. Lo voy a hacer así para que lo podáis ver luego también cómo se remata la esquina. Hacemos coincidir, ¿ves?, las costuras y directamente lo doblamos. Va a coincidir justo al piquete. Y desde la altura del piquete del bajo, en diagonal, cosemos hasta el centímetro en el costado. Terminamos en 1 centímetro. Vamos uniendo los bajos del forro y del pelo. Dejamos ahí el hueco para luego darle la vuelta al abrigo. Empezamos a coser otra vez por la parte del bajo, del centro del delantero. Cosemos por el lado del forro y sujetamos el forro al pelo. Llegamos al final, ahí rematamos. Tienes que tener el centímetro para poder terminar de coser. Y ahora hacemos coincidir la costura de costado en el bajo. Empezamos ahí un poquito antes de la costura y dejamos lo que es el hueco que hemos dejado antes. Vale, y cosemos el bajo del género y el forro. Vale, y ahora desde el centímetro vamos cosiendo a más
hasta justo a la altura del piquete del bajo del abrigo. Ahora unimos la parte de arriba de la vista del delantero a la vista de la falda, el trocito de abajo, el cachito del ancho de la vista solamente, ¿vale? Lo hacemos de seguido. Este sería un lado y este sería el otro. Empezamos a coser en la parte donde empieza la vista y cosemos hasta la cremallera y unimos lo que es la vista de pelo con la vista de género de la parte de arriba del cuerpo del abrigo. Fijaos que también queda ahí el centímetro. Y ahora vamos a continuar con el escote. Vamos a unir lo que es el escote de género con el forro. Hacemos coincidir las costuras de los hombros. Justo por encima del pespunte que hemos usado para colocar el cuello, vamos pulsando el pespunte para coser el género y el forro. Llegamos al final y ya rematamos. Fijaros que me he colocado una patilla lateral, por eso esto lo vamos a dejar para lo último. Levantamos la pestaña de la cremallera y vamos cosiendo la vista al cuerpo del vestido, perdón, del abrigo. Unimos a lo largo y rematamos cuando llegamos a la parte de abajo de la falda. Este sería un lado del centro del delantero y ahora unimos el otro lado. Rematamos en la parte de abajo y vamos cosiendo, pegando todo lo que podamos la patilla al borde de los dientes de la cremallera. Vamos a hacer ahora el bajo. Como he dicho antes, encaramos el derecho del forro y del pelo y vamos a coser alrededor. Vamos girando la bocamanga y vamos cosiendo el forro. Lo cosemos mejor por el lado del forro porque el pelo se deforma. Hacemos coincidir las costuras y ya rematamos. La otra manga se hace igual que esta. Vamos a recortar al tejido sobrante. Como veis, cortamos lo que es el bajo. Hacemos las esquinas. Ese es el bajo del abrigo. Cortamos también ahora la esquina de la parte de arriba del escote. Vamos a recortar el tejido sobrante. ¿Vale? Este es lo que es la parte de arriba del escote. Al llevar también el cuello queda muy grueso, entonces tenéis que recortarlo bien, darle todos los piquetes alrededor del escote. Ahora ya metemos la mano por el hueco del bajo y damos la vuelta hacia el derecho el abrigo. Vamos sacándola hacia afuera. Esta sería la cremallera, como veis, el centro del delantero. Y ahora le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Empezamos en la parte de arriba y por el lado del derecho le pasamos un pespunte a la cremallera al ancho de la patilla para que quede más asentadito. Y con cuidado vamos a pasarle un pespunte. Ese es un lado y este sería el otro lado. En este caso empezamos por la parte de abajo. Igual al ancho de la patilla le pasamos un pespunte en paralelo. Le vamos a coser las hombreras también ahora al abrigo. Hallamos el centro de la hombrera y la situamos justo en la mitad del hombro. Y la vamos a ir cosiendo en la costura de la parte de arriba de la corona de la manga y por el lado del abrigo. La cosemos a mano.
También la tenemos que sujetar en el otro extremo para que no se mueva. Vale, ahí donde termina justo la hombrera la sujetamos también. Ya le damos la vuelta hacia el derecho y a mano también cerramos lo que es el hueco que hemos dejado en el bajo para darle la vuelta. Vale, una vez que cerramos el hueco, ahora le hacemos el bajo. Lo doblamos hacia arriba al ancho que está indicado en el patrón y justo con una puntada invisible, se puede decir, a la altura de la costura vamos cosiendo el bajo. Que no se vea por el derecho. En la manga también tenéis que hacerlo, ¿vale? También le tenéis que coser el bajo para que no se vea. Y este sería ya nuestro abrigo terminado. Esta sería la parte interior, ¿vale? Y luego esta sería la parte por fuera del abrigo, la espalda y el delantero. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.